Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes, amigos de María Visión? Yo, como siempre, encantado de que nos permitan entrar a sus hogares gracias a esta bendita señal de María Visión Luz Católica. Mi nombre es Manuel Ocampo Ponce y estamos en su programa Concilios. Quiero mandarles un saludo muy afectuoso a nuestros amigos de Norte, Centro, Sudamérica, también a nuestros amigos de Europa y de todas aquellas regiones a donde llega esta bendita señal. Nuestro programa de hoy tenemos un decreto, el decreto sobre el ministerio y vida de los presbíteros, Presbyterorum Ordinis, en lo que se refiere a dos temas muy importantes, que son el tema del celibato y el de las propiedades, los bienes y la obediencia que deben tener los presbíteros. Así que quédese con nosotros, bienvenidos, iniciamos. Alegría de compartir aquí con todos ustedes este programa de concilios aquí. Bueno, pues les quiero recordar nuestras vías de comunicación. Como siempre, tenemos el correo concilios@mariavision.com. En este correo puedo yo responder durante la semana cualquier inquietud que usted tenga. Pero si usted quiere un contacto o una comunicación inmediata aquí durante el programa, le ofrezco también la cuenta de Twitter, @filos1403. A través de Twitter yo puedo recibir cualquier comentario y sacarlo al aire o comentarlo también o responder. O si no tiene usted Twitter, bueno, pues también tenemos el Facebook, manuel.ocampo.ponce. En la cuenta de Facebook yo durante el programa recibo todas las solicitudes de amistad, las acepto y voy contestando. Los que no quieran hacer solicitud de amistad también puede ser por medio de un mensaje privado. Podemos ir comunicándonos durante el programa. Pues ya le decía que este programa es rico en contenido y muy importante que nosotros lo comprendamos muy bien. Los laicos, los religiosos, los presbíteros y los obispos, todos tenemos que tener muy fresco el contenido de esta información tan valiosa de la Iglesia, porque nos estamos centrando en un decreto, en un documento del Concilio Vaticano II, el decreto sobre el ministerio y la vida de los presbíteros, Presbyterorum Ordinis, pero el día de hoy, como lo anuncié, va a ser muy dedicado a lo que se refiere al celibato de los sacerdotes, es decir, a la perfecta y perpetua continencia que debe tener el sacerdote por el reino de Cristo. El documento del Concilio Vaticano lo habla, lo expresa muy claramente y bueno, nos va diciendo, nos va explicando cómo aunque el celibato o la perfecta continencia no es una cuestión que vaya directamente relacionada con la naturaleza, es decir, con la esencia, con lo que es el sacerdocio, puesto que desde el principio no siempre fueron célibes los sacerdotes, sino que hubieron casados, sobre todo en la Iglesia Oriental, en donde todavía existen hasta la fecha sacerdotes en las iglesias orientales casados y muy dignos. Sin embargo, en la Iglesia Latina, católica, que es la que nosotros, en la que nosotros vivimos y nos desarrollamos, también desde el inicio fue abrazado con mucha alegría este don, porque es un don del celibato, el celibato apostólico, y bueno, que en el sacerdote hay una exigencia en su vida, es parte de la exigencia que tiene de perfección en la vida del sacerdote. Los sacerdotes acogen libremente esta decisión con plena y perfecta libertad. Eso no quiere decir que se sientan muy fuertes y perfectos y santos, sino que responden a un llamado humildemente que Dios les hace y conociendo su debilidad y su flaqueza, empiezan a caminar en un camino para alcanzar esta perpetua y perfecta continencia dentro de la vida sacerdotal. Esta no es exclusiva tampoco del sacerdocio. También desde el principio han existido otras personas que han abrazado
este don, este llamado también, porque es un llamado y luego una respuesta del ser humano que viene con un don de Dios para poder vivir en esta situación que muchas personas no pueden entender, porque quien no recibe esa gracia y ese don, pues es difícil que lo pueda comprender. Incluso el mismo Evangelio lo dice, que es difícil, que hay quienes no pueden entender, pero el que tenga oídos, como siempre decía nuestro Señor Jesucristo, que oiga, o como lo ha dicho siempre la Sagrada Escritura, el que tenga oídos, que oiga. Y entonces sabemos que existe esto. Esto no tampoco es una cuestión mágica, que de un segundo a otro ya te llegó la perpetua y perfecta continencia, no, sino que es un camino que hay que recorrer, un camino que hay que llevar. Recordemos que en este mundo nada es tan perfecto, ni los santos. El más perfecto de todos los santos de este mundo, pues ha tenido debilidades. Fuera de la Santísima Virgen, que fue concebida sin pecado original, todas las demás criaturas, a excepción de ella y de nuestro Señor Jesucristo, pues estamos llenas de imperfecciones. Y entonces es un camino que hay que llevar y que además tiene estricta relación con una virtud y con un don, que es la virtud de la templanza. La templanza es una virtud que regula las pasiones del apetito concupiscible, regula lo que es la comida, el manejo de los bienes exteriores, y también la sexualidad la regula esta virtud. Desde luego esta virtud exige el justo medio, tal como lo fijaría un sabio. Y esta virtud es muy hermosa porque tiene una parte natural, una parte que es una virtud cardinal, que también puede alcanzar el nivel de una virtud moral cuando es más perfecta, e incluso de un nivel heroico y sobrenatural. Pero claro, para todo esto se requieren varias cosas. Lo primero es, bueno, pues poner los medios para que esto se pueda llevar a cabo, y desde el punto de vista natural, la templanza se alcanza gracias a la repetición de actos buenos, es decir, de actos templados, tanto lo que es en la comida, en la bebida, en las relaciones sexuales, en la cuestión que tiene que ver también con los bienes que nosotros tengamos, el deseo de las riquezas, del poder, del dinero. Todo esto tiene que regular esta virtud de la templanza. Pero además, si nosotros acudimos a los sacramentos y llevamos una vida ascética, podemos alcanzar un nivel más alto e incluso un nivel sobrenatural. La exigencia para los presbíteros es a este nivel, aunque realmente en su situación, es decir, en el estado que cada uno nos encontremos, es una exigencia la castidad y el celibato. Es la misma exigencia para todos, pero en el sacerdote se vive de una manera distinta, porque se vive como perpetua y perfecta continencia, como lo dice el documento. Mientras que, por ejemplo, en un matrimonio, pues se lleva la castidad en el matrimonio, en la vida matrimonial, relaciones ordenadas. Pero, por ejemplo, ya lo que se refiere a la vida consagrada, un religioso, la vida monástica, o también los sacerdotes y los obispos, bueno, ahí es muy diferente porque la exigencia es mayor, pero la gracia también, cada uno tiene gracia de estado. Hay una gracia que se llama gracia de estado, y esta gracia es que Dios te ayuda para poder vivir lo más perfectamente posible en el estado en que estás. Pero esto es una gracia y un don de Dios, es un diálogo. Por eso es importante la oración, la vida y la unión íntima con Dios, porque no es ni varita mágica, ni tampoco es que nosotros nos empeñemos en tener una cosa y entonces Dios lo forcemos definitivamente a tenerla. Es decir, como tentar a Dios, bueno, pues ahora me aviento y que los ángeles me recojan. No es así, sino que Dios nos hace un llamado, nosotros respondemos, no porque nosotros nos sintamos fuertes para poder responder a eso ni poderlo alcanzar, sino porque en nuestra debilidad y en nuestra miseria sabemos que Dios muestra su grandeza. Y como lo dice el documento, a veces escoge lo más flaco para confundir a lo más fuerte. Entonces a veces decimos, pero ¿cómo ese va a poder si es lo peor, ¿no? Bueno, pues Dios lo va a llevar en su camino. Y esta virtud, fíjense que tiene el justo medio, no es el mismo para todos, es una cuestión muy peculiar. ¿Por qué? Porque todos somos distintos, tenemos nuestra naturaleza individual, por esencia todos somos
somos iguales, pero en lo particular somos muy distintos. Unos somos más templados, otros menos templados, y entonces el justo medio varía. Y entonces por eso hay que tener también mucha paciencia al respecto con las personas en general, y bueno, el sacerdocio no es tampoco la excepción, porque siguen siendo personas humanas como todos somos, y por lo tanto es un camino que hay que seguir, que hay que recorrer, que hay que perfeccionarse, que hay que perseverar, que hay que hacer oración, que hay que pedirle mucho a Dios con mucha sinceridad, y que además todos debemos colaborar y contribuir a eso y abrazar con mucha alegría, porque fíjense que también este don lo que hace es como perfilar o como adelantar lo que va a ser la vida en el cielo. En el cielo no va a haber ni esposos, ni esposas, ni nada de esas cosas. No va a existir eso. Y entonces es como adelantar en la tierra lo que eso va a hacer en el cielo, como va a ser ahí. Y entonces es muy hermoso, porque esas personas, o las personas que son llamadas a eso, bueno, pues se entrega la persona al servicio a los demás y logra una fecundidad distinta, que no es la fecundidad de la carne, sino la fecundidad espiritual. Tener hijos espirituales, estar al servicio de los demás, entregarse a Dios con un corazón indiviso. Todo eso lo vamos a ir desarrollando durante el programa, pero para eso también hemos preparado materiales, como siempre, porque como es un concilio, en los concilios es muy importante, sobre todo cuando salen documentos oficiales de los concilios, que nosotros vayamos directamente al documento, para que no sea la opinión de la opinión y el que dice y que dice que dijo ni nada, sino que ustedes puedan escuchar claramente con las palabras textuales del concilio, que además es magisterio de la Iglesia, es tradición viva de la Iglesia, pues esta doctrina tan hermosa que tenemos. Entonces vamos a ver este material que nos va a ir introduciendo en este tema tan hermoso y tan importante, que espero disfruten mucho. Vamos al material. Ministerio y vida de los presbíteros, Presbyterorum Ordinis, del Concilio Vaticano II, se refiere a las peculiares exigencias espirituales en la vida del presbítero, afirmando textualmente que entre las virtudes que mayormente se requieren para el ministerio de los presbíteros, hay que contar aquella disposición de ánimo por la que están siempre prontos a buscar no su propia voluntad, sino la voluntad de aquel que los ha enviado. Y es así como la obra divina, para cuyo cumplimiento los ha tomado el Espíritu Santo, trasciende todas las fuerzas humanas y toda humana sabiduría, pues Dios escogió lo flaco del mundo para confundir lo fuerte. Así pues, consciente de su propia flaqueza, el verdadero ministro de Cristo trabaja con humildad, indagando cuál sea el beneplácito de Dios, y como atado por el Espíritu, se guía en todo por la voluntad de aquel que por el Espíritu, se guía en todo por la voluntad de aquel que quiere que todos los hombres se salven, voluntad que puede descubrir y cumplir en las circunstancias cotidianas de la vida, sirviendo a todos los que le han sido encomendados por Dios en el cargo que se le ha confiado y en los múltiples acontecimientos de su vida. El ministerio sacerdotal, por el hecho de ser ministerio de la Iglesia misma, solo puede cumplirse en comunión jerárquica con todo el cuerpo. Así, la caridad pastoral apremia a los presbíteros a que, obrando en esta comunión, consagren por la obediencia su propia voluntad al servicio de Dios y de sus hermanos, aceptando y ejecutando con espíritu de fe lo que se manda o recomienda por parte del Sumo Pontífice y del propio obispo, lo mismo que por otros superiores, gastando de buenísima gana y hasta desgastándose a sí mismos en cualquier cargo, por humilde y pobre que sea, que les fuere confiado. De esta manera, mantienen y fortalecen la necesaria unidad con sus hermanos en el ministerio y señaladamente con los que el Señor ha constituido rectores visibles de su Iglesia, y trabajan en la edificación del cuerpo de Cristo, que crece por toda juntura por donde se nutre. Esta obediencia,
que conduce a la más madura libertad de los hijos de Dios, exige por su naturaleza que al escogitar prudentemente los presbíteros en el cumplimiento de su ministerio, movidos de la caridad, nuevos métodos para el mayor bien de la Iglesia, propongan confiadamente sus proyectos y expongan insistentemente las necesidades de la grey que les ha sido confiada, prontos siempre a someterse al juicio de los que ejercen la autoridad principal en el gobierno de la Iglesia de Dios. Por esta humildad y obediencia, responsable y voluntaria, se conforman los presbíteros a Cristo, sintiendo en sí mismos lo mismo que en Cristo Jesús, el cual se anonadó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho obediente hasta la muerte, y por esta obediencia venció y redimió la desobediencia de Adán, según testimonio del apóstol. Por la desobediencia de un solo hombre quedaron muchos hechos pecadores, así también, por la obediencia de uno solo, muchos han sido justificados. La perfecta y perpetua continencia por amor del reino de los cielos, recomendada por Cristo Señor, aceptada de buen grado y laudablemente guardada en el decurso del tiempo, y aún en nuestros días, por no pocos fieles, ha sido siempre altamente estimada por la Iglesia, de manera especial para la vida sacerdotal. Ella es, en efecto, signo y estímulo de la caridad pastoral y fuente particular de fecundidad espiritual en el mundo. No se exige ciertamente por la naturaleza misma del sacerdocio, como aparece por la práctica de la Iglesia primitiva y por las tradiciones de las iglesias orientales, donde aparte quienes con todos sus obispos escogen por don de la gracia la guarda del celibato. Hay también presbíteros casados muy beneméritos. Ahora bien, al recomendar el celibato eclesiástico, este sacrosanto concilio no intenta modificar la distinta disciplina que se tiene legítimamente en las iglesias orientales y con todo amor exhorta a quienes recibieron el presbiterado en el matrimonio a que, perseverando en su vocación, sigan consagrando plena y generosamente su vida al rebaño que les ha sido encomendado. El celibato, empero, está en múltiple armonía con el sacerdocio. Efectivamente, la misión del sacerdote está íntegramente consagrada al servicio de la nueva humanidad que Cristo, vencedor de la muerte, suscita por su Espíritu en el mundo y que trae su origen no la de la sangre, ni la de la voluntad de la carne, ni la de la voluntad del varón, sino de Dios. Ahora bien, por la virginidad o el celibato guardado por amor del reino de los cielos, se consagran los presbíteros de nueva y excelente manera a Cristo. Se unen más fácilmente a Él con corazón indiviso, se entregan más libremente en Él y por Él, al servicio de Dios y de los hombres, sirven más expeditamente a su reino y a la obra de regeneración sobrenatural, y se hacen más aptos para recibir más dilatada paternidad en Cristo. De este modo, proclaman ante los hombres que quieren dedicarse indivisamente a la misión que se les ha confiado, a saber, desposar a los fieles con un solo varón y presentarlos como virgen casta a Cristo, y así evocan aquel misterioso matrimonio fundado por Dios y que ha de manifestarse plenamente en lo futuro, por el que la Iglesia tiene por único esposo a Cristo. Conviértanse en aquel signo vivo de aquel mundo futuro que se hace ya presente por la fe y la caridad, en que los hijos de la resurrección no tomarán ni las mujeres maridos, ni los hombres mujeres. Por estas razones que se fundan en el ministerio de Cristo y en su misión, el celibato, que primero solo se recomendaba a los sacerdotes, fue luego impuesto por la ley en la Iglesia latina a todos los que habían de ser promovidos al orden sagrado. Esta legislación, por lo que atañe a quienes se destinan al presbiterado, la aprueba y confirma de nuevo este sacrosanto concilio.
confiando en el Espíritu que el don del celibato, tan en armonía con el sacerdocio del Nuevo Testamento, será libremente dado por el Padre, con tal que quienes participan por el sacramento del orden del sacerdocio de Cristo y hasta la Iglesia entera lo pidan humilde e instantemente. Ya se ve aquí que me están escribiendo y que bueno, están muy atentos y pendientes a lo que estamos viendo en este tema tan importante para la Iglesia Católica y para que los cristianos lo comprendamos bien. No solo los sacerdotes, sino también los laicos. Yo quiero ya empezar a mandar aquí un saludo muy afectuoso a Lupe Curiel, que nos está viendo, ya nos mandó saludos, y continuar un poquito más para avanzar en el tema y que no el tiempo nos coma. Como ustedes ven, lo primero entonces es la obediencia. La obediencia es muy importante en el sacerdocio. En toda la vida es muy importante. Siempre tenemos que obedecer a una autoridad competente. En el caso de la Iglesia, a los que hay que obedecer en las cuestiones espirituales sobre todo, pues son a los presbíteros, principalmente a nuestro director espiritual, si es un sacerdote, o puede ser un laico, porque los directores espirituales pueden ser también laicos sabios. Lo importante para un director espiritual es que sea más sabio que santo, ¿sí? Si hay que elegir entre un sabio y un santo, es mejor el sabio para dirigir espiritualmente. Para otras cosas es mejor el santo y en sí mismo es mejor el santo que el sabio. Más perfecto siempre es, pero la sabiduría es importante para saber conducir, para aconsejar. Es necesaria la sabiduría. Pero desde luego, en el caso de la jerarquía está el obispo al que hay que obedecer. El presbítero tiene que obedecer al obispo. De la obediencia nace todo lo demás, porque de la obediencia viene la riqueza, ¿verdad?, de la unidad de la Iglesia y luego los frutos abundantes que se da a partir de esta obediencia, desde luego en la caridad. Esta obediencia no significa que el presbítero tenga que obedecer cosas malas que le pueda proponer algún obispo, a lo mejor movido hasta incluso por el demonio, como puede ser, ¿no? O como ha sucedido tantas veces en la historia de la Iglesia, que así como el demonio nos tienta a los laicos, pues también tienta a los religiosos y también a las religiosas y también a los consagrados y también tienta a los presbíteros y a los obispos y a todos nos tienta. Y a veces contra más alta es la jerarquía, más alta, más elevada, pues más trabaja el demonio allí. Entonces también uno debe conocer bien la doctrina y si un obispo te está pidiendo cosas que son malas o que van contra la ley de Dios, hasta ahí es el límite de la obediencia. Mientras las cosas sean buenas, es decir, que estén conforme a la ley de Dios, aunque sean muy difíciles, aunque nos parezcan absurdas, aunque nos parezcan imposibles de alcanzar, hay que obedecer. En eso siempre hay que obedecer. En lo que es malo, perverso, absurdo o que va en contra de la ley de Dios, en eso no debemos obedecer, ni nosotros, ni tampoco los presbíteros deben obedecer eso. Pero la obediencia es por eso importante entenderla, ¿sí? Tampoco quiere decir la obediencia que el presbítero va a dejar de ser libre o va a dejar de ser persona o va a dejar de ser adulto y se va a convertir como en un niño que va a hacer todo obedientemente como si tuviera 6 años, porque aunque no entienda nada, absolutamente nada, no, tampoco es eso, porque la obediencia no produce inmadurez, no es todo lo contrario. La obediencia es el acto más grande de libertad y de madurez, por eso lo dice el documento, no sé si lo escucharon ustedes bien, que es una perfecta libertad. En un acto perfecto de libertad uno obedece, y obedece a quien lo ama y a quien ama a Cristo, es decir, a quien ve uno que vive la caridad. Cuando uno ve que una persona vive la caridad que Cristo nos enseñó, es decir, el orden de la caridad es el amor a Dios sobre todas las cosas, a nosotros mismos y luego al prójimo. Ese es el orden. El primer lugar es de Dios, el segundo lugar es a nosotros mismos, porque el que no se ama a sí mismo no puede amar a los demás y luego a los demás. Entonces, si uno ve eso, bueno, pues claro, la obediencia es fundamental. ¿Para qué? Para que la Iglesia crezca, para que la Iglesia se fortalezca y para que se lleve a cabo en la tierra el plan divino.
Esta obediencia se da en distintos niveles, en lo que es un laico, en unos padres de familia y en lo que es el sacerdocio. Es otro nivel que es, como les digo, al obispo. Sin embargo, siempre hay que tener cuidado porque el demonio trabaja, el maligno, y a veces incluso también en los obispos, por eso hay que orar mucho por los obispos, puede haber pues que entren, ¿verdad?, las intenciones del demonio y entonces empiecen a producir cosas malas. Y esto sucede, no hay que escandalizarnos nosotros de esto, porque ahora incluso últimamente pues hemos seguido teniendo noticias muy graves de cosas que suceden dentro de la iglesia, en la jerarquía, en los obispos, en la gente que está en el Vaticano. Ahora con los medios de comunicación pues todo se sabe y eso es cosa a veces buena y a veces mala. A veces buena porque, bueno, si lo que se sabe sirve para que las personas les haga un bien y crezcan, pues entonces es legítima esa comunicación, pero cuando no sirve para que las personas se perfeccionen, crezcan y se fortalezcan en la fe, en el bien, pues no vienen al caso. Sin embargo, ahora, ¿verdad?, como vivimos en estructuras de pecado y de mal, pues se difunden toda clase de cosas, aun cuando vayan a veces contra el honor de las personas, contra la dignidad tan alta que tiene un sacerdote o que tiene un obispo, pero se ventilan. Y entonces nosotros tenemos que estar también más preparados para entender maduramente que esta iglesia, como lo hemos repetido en tantos programas, pues es una iglesia peregrina, una iglesia que está en proceso. No estamos en la iglesia triunfante, el final de los tiempos, tampoco estamos en el final de los tiempos. No estamos en una iglesia purgante, no estamos en el purgatorio ni en el infierno. Estamos en una iglesia peregrina que va caminando y que por lo tanto va tropezando. Y esos tropiezos son en todos los niveles: laicos, religiosos, religiosas, sacerdotes y obispos. En todos vienen esos tropiezos y por eso todos nos tenemos que ayudar con la oración para poder perseverar. Nosotros tenemos que orar, como se los he dicho muchas veces, por los sacerdotes y por los obispos, en lugar de estarlos criticando y de estar exhibiendo sus miserias y sus defectos, pues hay que orar por ellos. Pero si nosotros llegamos a saberlos, porque ahora todo, como les digo, se entera uno, o porque conocemos la situación que a veces nos ha sucedido, porque si estamos muy cerca a veces de la jerarquía eclesiástica, pues también nos sucede que nos damos cuenta de muchas cosas. Bueno, pues entonces, con tranquilidad y con paz, pedimos en la oración por la santidad de nosotros mismos, de nuestros sacerdotes y de todos los que nosotros conformamos la Iglesia Católica. Bueno, pues vamos a un pequeño corte y regresamos, no se vayan. Qué bonito tema nos tocó hoy, este tema pues que tiene que ver principalmente con el llamado a la perfección, de la perfección que debe tener un presbítero de este documento de la Iglesia Católica. Quiero mandar un saludo afectuoso a Lidia Parga Piña, que nos hace unas preguntas aquí, a Abel Rueda Barragán, a Miguel Rosete y a Patricia Ávila. Dice Lidia Parga Piña, dice: entonces cuando hay un llamado viene acompañado de un don, ¿entendí bien? ¿Puede extenderse un poco? Por favor, gracias y bendiciones. Bueno, pues efectivamente así es. Cuando Dios nos da un llamado, vienen los dones, viene la gracia de Estado, pero eso no anula la libertad humana. Hay diferentes tipos de gracia que Dios nos da. Hay una gracia que es la gracia suficiente, que es la gracia que todos tenemos para poder vivir rectamente. Esta gracia es suficiente y el hombre lo que tiene que hacer es hacerse dócil a esta gracia, es decir, dejarse mover por la gracia para obrar bien. Todas las obras buenas que nosotros hacemos, ninguna de las obras buenas que nosotros hagamos, ninguna, absolutamente ninguna, es por mérito propio. El mérito nos los da Dios. El mérito depende de la gracia de Dios. Todo lo bueno que nosotros hacemos depende de Dios. Y todo lo malo que nosotros hacemos depende de nosotros. Fíjense qué curioso es este tema de la gracia. Es un tema extraño. Y entonces de nosotros vienen todas las cosas malas y todas las cosas buenas vienen de Dios. Lo único que nosotros hacemos, ¿verdad?, con lo que colaboramos, digamos, para hacer una obra buena, es con hacernos dóciles a la gracia. Eso es lo único que nosotros hacemos. Pero también podemos impedirla, la gracia, es decir, rechazar la gracia de Dios. Y eso es muy grave porque eso lo hacemos constantemente y por eso vamos cometiendo pecados. Esta gracia suficiente, bueno, todo mundo la tiene, todos los bautizados.
Hay otra gracia que es la gracia actual, que esa, aunque estés en pecado mortal o en pecado grave o lo que sea, Dios te la da para salir del pecado, para convertirte o para hacer una obra buena en un determinado momento, aunque estés en una situación grave, moralmente grave o de pecado. Existe otra gracia, fíjense, que es la gracia gratis dada o la gracia de estado, que era la que les decía, que Dios nos da y que es la pregunta que nos hacen, según el estado que cada uno tiene. La gracia que los casados, los esposos deben ser fieles, el esposo a la esposa, ¿sí? Y tienen que vivir la castidad dentro del matrimonio. Bueno, pues Dios les da esa gracia. Ay, pero ya vemos que algunos no son castos y que ya pasó esto. Claro, porque en este mundo estamos en la iglesia peregrina y entonces vamos cayendo. Esto es el deber ser, es a lo que Dios nos llama, es la perfección que exige el cristianismo católico. Pero aquí en este mundo no se logra de la noche a la mañana, ni porque yo les diga esto y porque lo aprendamos en el catecismo de la iglesia, ya al otro día vamos a amanecer santos y perfectos y puros e inmaculados. No, sino que tenemos que caminar poco a poco, como se los he venido diciendo, y además caminar juntos. Fíjense que no hay ningún pecado que sea tan personal, tan personal. Uno hay cosas que cree que son tan íntimas, tan personales, como por ejemplo un mal pensamiento que no le afecta a nadie. No, todos los pecados afectan a todos y todos son sociales, todos absolutamente. No hay nada tan personal, tan íntimo y tan oculto que no repercuta a los demás. Y por eso todos tenemos, y lo mismo, no hay ninguna obra buena que no repercuta a los demás. Por eso todos tenemos que ayudarnos unos a otros, que comprendernos y que irnos ayudando a caminar con la oración, procurando estructuras más sanas, más saludables, en un mundo donde todo está podrido, donde nos lleva al placer, al dinero, al sexo, a quién sabe cuántas vanidades y cuántas cosas. Pues claro, vamos cayendo como borreguitos al matadero todos, ¿sí? Y es por esta situación, porque estamos en estructuras de pecados, en una cultura que es una cultura de la muerte, como la definió en su momento el Papa San Juan Pablo II, que ahora pues ya está en los altares. Bueno, pues él la definió muy bien, la cultura de la muerte, y es en la que nos tocó vivir, pero nosotros no somos de este mundo. Los cristianos estamos en el mundo, pero no somos del mundo, y menos los sacerdotes tampoco son del mundo, lo dice el documento, ahora en otro material que veremos a continuación, pero todavía nos falta un poquito decir, porque hay que cerrar estas ideas. Tenemos otra gracia, que es la gracia eficaz. Esta gracia es muy rara, y es una gracia en donde Dios logra, sin perjuicio de la libertad humana, porque en todos los tipos de gracia, la libertad del hombre queda a salvo. Es decir, si el hombre dice no y rechaza la gracia, no hay nada que pueda hacer, excepto en la gracia eficaz, en donde sin perjuicio de la libertad humana, Dios logra 100% seguro lo que quiere que nosotros hagamos. Y esto también puede ser, hay que pedir también gracias eficaces, porque esas gracias nos sirven para que nosotros cumplamos, se cumpla en nosotros mismos la gracia, lo que Dios quiere, la voluntad de Dios. Porque al final todos los cristianos, y especialmente los sacerdotes, tienen que unirse su voluntad a la voluntad de Dios. Todos los cristianos debemos hacerlo, pero más especialmente porque son cabeza y además pastores, y además obran en función pues de la iglesia, están entregados a eso sus almas. Bueno, pues tienen que definitivamente pues estar abiertos a este tipo de gracia, a este tipo de vida especial, ¿verdad? De renuncia y de unión de la voluntad a la voluntad de Dios. No irse por sus caprichos, por lo que quieren, sino por lo que Dios quiere para el bien de los demás, para el bien de la iglesia. Esto es un verdadero sacerdote, un verdadero presbítero. Y por eso va ligada, ¿verdad?, esta donación, esta unión, esta fusión de la voluntad del sacerdote a la voluntad de Dios, para que no sea él el que viva, sino Cristo el que vive en él. Y eso debería ser todo cristiano, todo, pero especialmente ahora nos estamos centrando en el sacerdocio, y por eso es importante entender al sacerdote ahí, y que también el sacerdote lo viva, lo recuerde, lo refresque esto, que una a su voluntad a la voluntad de Dios. Por lo tanto, en la obediencia al obispo, principalmente en la comunión con los otros presbíteros, o sea, para que sea una obra de unidad la iglesia y no de dispersión o disgregación. Y luego, además,
además de la obediencia, entonces lograr la castidad. Y el punto siguiente que no hemos empezado a tocar, pero ya toca su turno, el de la posesión de los bienes privados. La propiedad privada es un bien es un derecho natural. ¿Qué quiere decir un derecho natural? Un derecho que está dado por la ley divina, por la ley de Dios. Dios nos ha dado el derecho a la propiedad privada, es decir, a tener cosas privadas, cosas particulares, bienes particulares. Dios nos ha dado eso. Pero ¿cómo deben ser los bienes utilizados en los sacerdotes? Bueno, pues es una cosa muy peculiar en el sacerdocio. ¿Por qué? Porque el sacerdote por ningún motivo debe lucrar con el sacerdocio, con su ministerio, para lograr acrecentar su hacienda, por ejemplo, es decir, sus ahorros, para beneficiarse a sí mismo. De ninguna manera debe también dedicarse al comercio, es decir, a negocios. Yo sé que hay muchos que lo hacen, yo lo sé, y ustedes me han de estar diciendo, ay, pero si el padre tiene tales o cuales negocios, y sí es verdad, pero eso no es lo correcto y eso no es lo que Dios quiere, y hay que orar por eso, por la santidad de esos sacerdotes, porque no hagan eso para que no aumenten. Su casa, sus bienes deben ser para vivir dignamente. Tampoco pensemos que porque son sacerdotes tienen que vivir como limosneros. No está bien eso. Debe vivir dignamente, decorosamente, con dignidad, como un ser humano, como cualquiera de nosotros. Su alimento, su vestido digno, su vivienda digna, pero sin excesos, sin vanidades y sin atesorar. Lo que le sobre, darlo a obras de caridad o para bienes de la iglesia. No estar atesorando cosas, porque eso no es propio del sacerdocio. Y más aún, si es posible, la vida en común, es decir, en la comunidad de bienes, para hacer participar de sus bienes a los bienes de la iglesia y a los bienes de la comunidad. Por eso su casa, su vivienda, por ejemplo, siempre debe estar abierta para todos. Ahora debemos ser prudentes los católicos, los fieles, los laicos, porque si no, acabamos con el padrecito, ¿verdad? Acabamos, ¿por qué? Porque lo desgastamos hasta morirse y luego ahí están los pobres y nadie les hace caso. Y esa es una muestra muy, muy grave de ingratitud de los laicos. Debemos ser prudentes con ellos, pero ellos deben estar abiertos porque se entregan, se donan a todos los demás. Y entonces en la posesión de los bienes deben ser muy regulados, muy moderados, a vivir dignamente. No es correcto ni que los sacerdotes ni que los obispos vivan, por ejemplo, en grandes mansiones, en grandes propiedades, en las zonas más exclusivas y caras de las ciudades. Eso no es correcto, ¿sí? El sacerdote debe vivir decorosamente, dignamente, pero como cristiano. Y como todos los cristianos vivimos, porque si al sacerdote se le exige que viva en comunidad, que haga, que dé de sus bienes, también a los casados. Los casados tienen que compartir sus bienes. ¿Con quién? Con su esposa, con sus hijos y parte con la iglesia también. Vean cómo en diferentes niveles la exigencia es la misma para todos, pero en diferentes niveles. Laicos, diáconos, presbíteros, religiosos, religiosas, obispos, lo que seamos, cada uno tiene exigencias de vivir en la pobreza, de vivir como cristianos, es decir, como que estamos en el mundo pero sin ser del mundo. Vamos a otro material para que avancemos en esto que yo estoy ahorita presentando y lo escuchen ustedes de viva voz del concilio. Vamos al material. Continuando con el análisis del segundo apartado del capítulo 3 del decreto sobre el ministerio y vida de los presbíteros, Presbyterorum Ordinis del Concilio Vaticano II, el número 16 concluye con las siguientes palabras textuales. Exhorta también este sagrado concilio a todos los presbíteros que, confiados en la gracia de Dios, aceptaron el sagrado celibato por libre voluntad a ejemplo de Cristo, a que abrazándolo magnánimamente y de todo corazón perseverando fielmente en este estado, reconozcan ese preclaro don que les ha sido hecho por el Padre y tan claramente es exaltado por el Señor, y tengan también ante los ojos los grandes misterios que en él significan y cumplen. Y cuanto más imposible se reputa por todos los hombres
la perfecta continencia en el mundo del tiempo actual, tanto más humilde y perseverantemente pedirán los presbíteros, a una con la Iglesia, la gracia de la fidelidad, que nunca se niega a los que la piden, empleando a la vez todos los auxilios sobrenaturales y naturales que están al alcance de todos. No dejen de seguir, señaladamente, las normas ascéticas que están probadas por la experiencia de la Iglesia y que no son menos necesarias en el mundo actual. Ruega, por ende, este sacrosanto concilio, no solo a los sacerdotes, sino también a todos los fieles, que amen de corazón este precioso don del celibato sacerdotal y pidan todos a Dios que Él mismo conceda siempre copiosamente este don a la Iglesia. Posteriormente, el número 18 expresa textualmente que, por la amigable y fraternal convivencia entre sí y con los demás hombres, pueden aprender los presbíteros a cultivar los valores humanos y estimar como dones de Dios los bienes creados. Sin embargo, aún viviendo en el mundo, sepan siempre que según la palabra del Señor, Maestro nuestro, ellos no son del mundo. Usando pues del mundo como si no lo usaran, llegarán a aquella libertad por la que, libres de todo cuidado desordenado, se tornen dóciles para oír la voz de Dios en la vida cotidiana. De esta libertad y docilidad nace la discreción espiritual, por la que se halla la recta actitud ante el mundo y los bienes terrenos. Esta actitud es de gran importancia para los presbíteros, pues la misión de la Iglesia se cumple en medio del mundo y los bienes creados son absolutamente necesarios para el provecho personal del hombre. Den pues gracias por todo lo que el Padre Celestial les da para pasar rectamente la vida. Es menester, sin embargo, que disciernan a la luz de la fe todo lo que les ocurriere a fin de moverse al recto uso de los bienes que responda a la voluntad de Dios, y rechazar cuanto dañare su misión. Los sacerdotes, como quiera que su parte y herencia es el Señor, solo deben usar de los bienes temporales para aquellos fines a que, de acuerdo con la doctrina del Señor y la ordenación de la Iglesia, es lícito destinarlos. Los bienes eclesiásticos propiamente dichos, como lo pide la naturaleza de las cosas, los administrarán según la norma de las leyes eclesiásticas los sacerdotes, con la ayuda, en cuanto fuere posible, de laicos peritos, y los destinarán siempre a aquellos fines para cuya consecución les es lícito a la Iglesia poseer bienes temporales, a saber, para la ordenación del culto divino, para procurar la honesta sustentación del clero y para ejercer las obras del sagrado apostolado o de la caridad, señaladamente con los menesterosos. En cuanto a los bienes que adquieran con ocasión del ejercicio de algún oficio eclesiástico, salvo el derecho particular, los emplearán los presbíteros, al igual que los obispos, primeramente para su honesta sustentación y cumplimiento de los deberes del propio Estado. Mas lo que sobrare, empléenlo en el bien de la Iglesia o en obras de caridad. Así pues, no tengan como negocio el oficio eclesiástico ni empleen las ganancias que de él provengan para aumentar la propia hacienda. Los sacerdotes no apeguen su corazón a las riquezas, eviten siempre toda codicia y absténganse cuidadosamente de todo género de comercio. Es más, invítaseles a que abracen la pobreza voluntaria, por la que se conformen más manifiestamente a Cristo y se tornen más prontos para el sagrado ministerio. Así Cristo, siendo rico, se hizo pobre por nosotros, para que con su pobreza nos hiciéramos ricos. Y los apóstoles atestiguaron con su ejemplo que el don gratuito de Dios gratuitamente debe ser dado, sabiendo estar en la abundancia y sufrir escasez. Pero también cierto uso común de las cosas, a ejemplo de aquella comunidad de bienes
que se exalta en la historia de la primitiva Iglesia, allana muy bien el camino a la caridad pastoral, y por esa manera de vivir pueden los presbíteros llevar laudablemente a la práctica el espíritu de pobreza que Cristo recomienda. Llevados del Espíritu del Señor, que ungió al Salvador y lo envió a dar la buena nueva a los pobres, eviten los presbíteros, así como los obispos, todo aquello que de algún modo pudiera alejar a los pobres, apartando, más que los otros discípulos de Cristo, toda especie de vanidad. Dispongan su morada de modo que a nadie parezca inaccesible, ni nadie, aun el más humilde, tenga nunca miedo de frecuentarla. Ya vemos qué claridad tiene este documento del concilio. Quiero mandar un saludo a Gerardo Segovia, también a Martín José Álvarez y a María Teresa Cervantes, que nos están viendo. Un saludo afectuoso para todos ustedes y vamos a seguir disfrutando. Y digo disfrutando porque qué bonito, porque esto que es este documento que es para los sacerdotes, pues finalmente nos lleva a concluir, ¿verdad?, que es la misma exigencia para todos los cristianos, porque díganme qué cristiano no está llamado a vivir la pobreza, a ser obediente, a estar unido a la iglesia, a su párroco, a su obispo. Díganme qué cristiano no está obligado a la castidad según su estado. Claro, es diferente la castidad en el matrimonio, como les decía, a la perfecta continencia de un sacerdote, pero al final todos tenemos esta exigencia de la pureza, de la castidad, de la obediencia, del manejo de los bienes en función de vivir dignamente, decorosamente. ¿Qué cristiano no está obligado o llamado a vivir la pobreza? Y la pobreza no es la indigencia, no es que andemos causando lástimas, ¿verdad?, como por dioseros o como indigentes. Eso no es la pobreza. La pobreza es que los bienes no nos tengan a nosotros, que estemos dispuestos a vivir con lo necesario para vivir bien, con dignidad según nuestro estado, pero sin cosas superfluas, sin demasiadas cosas y sabiendo compartir además las cosas con los que tenemos. Y todos sabemos muy bien cuál es un justo medio dentro de las cosas. Todos sabemos muy bien lo que es una vivienda digna, por ejemplo, lo que es una ropa digna y lo que es una ropa exageradamente costosa que clama al cielo, que además marcas que ni siquiera valen porque la tela, por más que va a ser tela de oro, pues no creo, ¿verdad? O sea, una tela o es poliéster, o es algodón, o es seda, o es lino, o será alguna de las telas, pero al final de cuentas, o sea, no valen los precios, una marca carísima. Esas cosas son impropias, no solo de los sacerdotes, sino de todos los cristianos. No es eso no es vivir el cristianismo, y menos en una situación donde hay tantos miles de personas viviendo en la miseria, que no tienen para comer, en países como México, como América Latina, países del Caribe, en África y en gran parte de Asia, donde se viven niveles de pobreza muy grandes por estos sistemas tan injustos que hay. Entonces, todo este documento nos lleva a la reflexión de que el sacerdote tiene unas exigencias que son las mismas exigencias para todos los cristianos, pero poniendo un énfasis muy importante en unir su voluntad a la voluntad de Dios a través del obispo en una perfecta castidad y continencia, es decir, en una continencia perfecta y perpetua, y además también con un manejo de los bienes, pues en la pobreza, en una pobreza, llamados a la pobreza cristiana, es decir, a vivir dignamente, pero decorosamente, en una obediencia recta, bien entendida al obispo, y así pueden ser también muy felices, porque tienen que ser felices. Todos somos llamados, Dios quiere que seamos felices, que estemos contentos, no quiere que estemos tristes, ni tampoco los sacerdotes, tampoco les va a pedir sacrificios terribles que no van a poder lograr. Ahora,
el punto importante aquí es entender, y lo vuelvo a repetir ya para concluir este programa, que todas estas exigencias que tenemos todos los católicos según nuestro estado, y en este caso concreto los presbíteros, son el deber ser al que debemos tender todos, pero al que nos estamos moviendo. Si nosotros no entendemos esto, entonces vamos a querer que el sacerdote sea a fuerza santo de la noche a la mañana, y el primer error que veamos vamos a estarlo criticando, y eso no sirve más que para destruir. Si nosotros vemos errores en un matrimonio, en unos hijos, en los solteros, en los célibes, en los consagrados, en los religiosos, en los monjes, en los sacerdotes, en los obispos, en los diáconos, en quien sea, tenemos que orar por ellos y unirnos y ayudarles a ser mejores, no estarlos criticando, porque eso es muy destructivo. Tener paciencia, como hemos dicho muchas veces, humildad para reconocer que estamos en camino, paciencia para soportar nuestras caídas y perseverancia para levantarnos siempre. Bueno, pues es así como hemos llegado al final de este programa, que bueno, pues a mí me gustó mucho porque el tema y el documento es, como ven ustedes, muy hermoso. Muchas gracias por su atención. Si usted desea una copia de este programa, por favor contáctenos a los siguientes teléfonos. Desde el extranjero, marque 0052 33 3770 1814 y del interior de la República Mexicana al 01900 849 3507 o escríbenos a nuestro correo electrónico tiendavirtual@mariavision.com y visita nuestra página web www.mariavision.com.